Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Anita y bienvenidos a un nuevo video de terapia en grupo. En esta ocasión, el especial del Día del No Padre. Así es. Claramente estas historias del Día del No Padre, es decir, malos padres, padres narcisistas, padres psicópatas, etc., tenían que salir hace mucho tiempo atrás, pero bueno, ¿no? Por ende, trastornos mentales. Les había pedido que me manden sus historias de padres, malos padres, padres psicópatas, padres narcisistas, llámenlo como ustedes quieran, ya sabemos exactamente a qué tipo de padre nos referimos, ese que nos deja trauma para el resto de nuestras vidas. Y vamos a compartir el día de hoy algunas de sus historias con el grupo. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita, así recibirán una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y síganme en todas mis redes sociales, porque si no les avisa YouTube, les aviso yo. Empecemos con la primera historia del día de hoy. Historia de padre narcisista. Hola Anita, la historia de mi padre es compleja de entender y no es claro si el origen de su trastorno de personalidad tiene algo que ver con mi nefasta abuela o es algo que le quedó de un accidente de tránsito. Mi abuela casi que ni lo pudo parir, supuestamente por tener una cadera muy estrecha, y el proceso de parto fue muy traumático. Nunca recuerdo si antes o después de su nacimiento hubo como 7 abortos espontáneos, con la cual mi abuela tuvo que abstenerse de seguir buscando familia. El hecho de que mi padre terminara siendo hijo único y que mis abuelos fueran inmigrantes, más la manipulación de mi abuela narcisista, conllevó a que termináramos viviendo todos juntos. Cabe aclarar que en la cultura italiana antigua hay una figura del hijo con devoción extrema por la madre. Por lo tanto, es poco clara la forma de narcisismo de mi abuela. Igual siempre fue muy mala persona, ninguna santa. Para empeorar, mi padre se casó y tuvo hijos con otra narcisista. Así que mi hermano y yo nos criamos en una familia de mierda súper conflictiva. Entre la atención que exigía mi abuela, teníamos un timbre interno para estar al tanto de sus reclamos, y el alcoholismo de mi padre, la figura paterna se desdibujaba cada vez más. La mayor parte del tiempo mi padre estaba retraído en su man cave, el altillo, o en la casa de mi abuela, y cuando aparecía mi madre empezaba a reclamarle cosas y él la ignoraba, con lo cual ella triplicaba su enojo. Si bien yo no recuerdo con claridad, mi madre y mi hermano dan cuenta de un punto de quiebre en donde los problemas de mi padre empeoraron, que es cuando falleció mi abuelo. Yo tenía 9 años en ese momento. Recuerdo que un par de años después mi hermano y yo abandonamos la mesa familiar porque mi padre empezó a demostrar muy malos modales, como si de golpe él también fuera un preadolescente. Eventualmente, la figura que más representaba a mi padre empezó a ser su alcoholismo y le empecé a tomar rencor. Cada vez que nos teníamos que juntar con la familia de mi madre, siempre había una escena de típico borracho. Y la familia extendida de mis tíos hacía muy evidente su incomodidad. Imagínate el peso de esas miradas para una persona con ansiedad social como yo, por lo cual empecé a usar los trabajos prácticos de la facultad como excusa para no ir. El punto final para mí llegó el día que volvía de cursar de la facultad y me encuentro en el living de mi casa un tablón enorme en el piso. Resulta que mi padre se había puesto a arreglar no sé qué cosa, y para tal fin tuvo que poner ese tablón todo sucio en alguna parte de la casa. El problema es que para no ensuciar el piso tuvo que poner algo abajo del tablón. 2 maquetas mías que tenía que entregar el lunes y las había dejado apoyadas en la mesa ratona del living. Obviamente que se rompieron las cajas y las maquetas y tuve que perder tiempo de otras materias para arreglar el daño causado. Todo gracias al sorete narcisista hijo de remil puta que me había tocado como padre. Y que alguien me justifique agarrar las 2 maquetas porque estaban más a manos.
en vez de hacer unos pasos más y agarrar latas de pinturas viejas o lo que sea. Sí, un desprecio que vos decís, boludo. Así más, mucho más en un montón de aspectos cotidianos que demostraban que nosotros no le importábamos, pero todavía lo peor estaba por venir. Para mí, irme a vivir solo fue como escaparme de la guerra, pues literalmente era vivir a la defensiva, tanto de los ataques constantes de mi madre como de ser llevado por delante por las actitudes de mi padre y su desinterés absoluto. Durante muchos años tuve pesadillas donde encontraba que me habían vendido cosas o me habían tirado media vida a la basura, simplemente porque estaba en el medio de su camino, despertando angustiado y teniendo que recordar que vivía solo y que ya no iba a pasar. La psicóloga me decía que eventualmente me iba a tener que reconciliar con mi padre. No sé, reconciliación no sé si es la palabra que yo utilizaría, señora psicóloga. se creía más que la psicóloga, pero es como que digo, güey, no sé. Porque cuando él no estuviera más, no iba a tener forma de resolver esos problemas. Yo simplemente le decía que no veía la forma en la que pudiera pasar eso. En esos años que llevaba viviendo solo, había sido convocado por mi madre porque una de mis palmeras estaba que no aguantaba más la maceta. Hace su aparición en la historia una palmera. La palmera que había plantado 10 años atrás había crecido desde un simple dátil a una palmeraza hermosa. Por lo tanto fui y le pedí permiso a mi abuela para trasplantar la palmera en el jardín y ella accedió. Pasaron unos meses y tuve que volver a la casa de mis padres para hacer no sé qué cosa. Y cuando voy a ver cómo venía la palmera, me encuentro con un espacio vacío. La habían cortado, la habían tirado a la mierda. La única persona que tenía la capacidad física de hacer eso era mi padre. Pues mi abuela ya era muy anciana y mi madre respeta la naturaleza. Por lo tanto, no lo hubiera hecho. Antes había dicho punto final, bueno, ahora estaba muerto para mí. Tan muerto como la palmera, más aún. No te podéis imaginar la angustia que me causó eso. Y cuánto lloré por esa palmera. Todo lo que me costó hacer brotar esos dátiles. Y luego 10 años de ver crecer un árbol para que después te lo corten como si fuera una maleza. En cierta forma se repetía la historia, porque ya le habían hecho lo mismo a mi madre con un árbol de paltas. Quisiera contarte más cosas, pero ya es larguísimo este mail, así que voy directo al final. En el 2021 y plena cuarentena, mi madre manda unos mensajes diciéndome que habían internado a mi padre porque había tenido convulsiones y estaba en coma, consecuencias a largo plazo del accidente que tuvo cuando era joven. En todo esto hay que agregar el misterio y las verdades a medias, porque mi madre nunca fue sincera con mi hermano y conmigo. Que no te quepan dudas que el alcoholismo de mi padre tuvo algo que ver. Pero la historia no iba a seguir mucho tiempo más, pues el día siguiente de esos mensajes me llamó mi madre para avisarme que mi padre había fallecido. Literalmente me dijo eso y luego me dijo que era una mierda, porque solo me preocupaba por mí mismo, y luego me cortó. Ya había dicho que es una narcisista, ¿no? Me sentí mal por no poder sentirme mal, por no tener recuerdos felices, por no haber tenido la relación sana que otros padres tienen con sus hijos. En fin, cierro esta historia deseándole a todas las personas que tienen padres amorosos que puedan celebrar lo bonito. Y al resto les deseo menos sufrimiento, porque no tienen la culpa de los padres que les tocaron. Te agradezco mucho por el tiempo, Anita. Besitos. Claro, lo loco es que tu padre, siendo de alguna forma víctima, era también victimario. Porque tu padre, o sea, igual era narcisista. ¿Era narcisista o no? No importa, porque era malo, se comportaba mal, ¿verdad? Y te hacía como esos desprecios. Casi como si tuviese
envidia o celos, que es algo que las personas narcisistas y o psicópatas tienen. Muchas gracias por mandarme tu historia. Pasemos a la siguiente historia. Mi historia para el día del no padre. Hola Anita bonita. Te vengo a contar mi bella historia. Se llama ¿Por qué le dejé de hablar a mi viejo? Ay, mira, yo same. Durante toda mi infancia y adolescencia, mi viejo siempre tuvo la imagen de papá luchón y trabajador que no está en casa nunca porque se está ganando el mango. Así que mis hermanas y yo crecimos sin él. Lo veíamos poco, un ratito a la noche cuando llegaba de trabajar dice. Siempre se quejaba de que había que poner plata, aunque fuera para que mi vieja comprara en el súper. Nos retaba si nos iba mal en la escuela y si nos iba bien, era nuestro deber. Mi hermana es la que empapeló mi casa con su 10 en matemática para que él lo viera. Nunca le dijo nada. Ah, sí, lo contaste en el vivo, ¿no? Si mal no, en Twitch. También nos quería imponer constantemente que fuéramos a la iglesia con él, pues se había vuelto fanático religioso. Quería que tomáramos la comunión. A mi hermana la amenazó con que no le festejaría los 15 si no cumplía con eso. Yo por suerte, luego de muchas batallas y muchas otras veces hacerme el enfermo para no ir a catecismo, logré vencer su voluntad por cansancio. XD. Espero que la gente religiosa no se ofenda. No hay nada de malo en la fe. Lo malo es el fanatismo con el que lo toman las personas como mi viejo y que te lo querían imponer y no es la forma, porque de última, si él, no sé, realmente hubiese estado encontrando la luz en el camino de seguir al Señor y eso lo hubiese puesto en práctica en el día a día y hubiese dado el ejemplo, tal vez ustedes solitos hubiesen querido aprender la palabra del Señor. Pero no, ¿qué hacen? Le quieren imponer a sus hijos. Que yo odio que hagan eso. A mí también, a mí me obligaron, me obligaron. Yo fui era como, ay, no tenés que hacer esto. Y yo ya era grande también y me mandaron a hacer el catecismo y no sé qué mierda. Toda esta pantalla se empezó a caer cuando yo cumplí 18 años y empecé a trabajar en un bar que él había abierto. Al principio nos llevábamos muy bien, pues, según descubrí en terapia, cuando yo hago lo que mi papá quiere que haga, soy el mejor hijo para él. De hecho, cuando tenía 16 años y tocaba la batería en la iglesia como él quería, yo era el hijo favorito. El tema es que, como mi hermana mayor, que también trabajaba en el bar, estaba embarazada, llegó un momento en el que se fue a tener a su hija y toda la responsabilidad de estar en el negocio cayó sobre mí con 18 años, recién saliendo a la vida y con mucha ansiedad social acumulada desde la adolescencia por temas varios. Mi viejo iba y venía porque aún tenía un trabajo en el estado del que se rateaba cada tanto. Nunca las cosas claras, XD. Llegó un momento en el que yo trabajaba 16 horas por día sin que me pagaran un sueldo. Solo vivía para trabajar en ese bar lidiando con clientes, empleados, proveedores, en fin, todos los quilombos que suele haber en el sector de atención al público. No tenía vida, hasta que conocí a una chica que entró a trabajar ahí, Jimena. Después de ser amigos y trabajar juntos durante un año con Jimena, empezamos a salir. Jimena me ayudó a desnaturalizar lo que yo tenía naturalizado, pues era muy frustrante para mí que todo el esfuerzo que yo hacía por el negocio familiar para mi viejo jamás era suficiente. El apoyo de Jimena y empezar terapia por recomendación de ella me llevó a empezar a rebelarme y a reclamar mi propio espacio. Al ver mi nuevo yo, mi viejo empezó a hablar pestes de Jimena con toda mi familia, pues pensaba que yo me estaba dejando manipular. Mi vieja, que era ama de casa, no se metía en el negocio, la empezó a odiar. No le gustaba nada que yo me viera con ella. Todo llegó al colmo cuando una vez mi viejo no podía venir a quedarse en el negocio a la tarde y yo ya había estado desde la mañana laburando. Me intentaron convencer de que me quedara. Yo dije que no, a pesar de que insistió muchísimo. Fue tan cínico de mandar a mi vieja a llamarme por teléfono para convencerme. Yo volví a decir que no. Y finalmente, después de mucha insistencia, mi vieja me colgó el teléfono, algo que me dolió muchísimo. Después de eso siguieron 2 meses en los que nadie de la familia me dirigía la palabra. Yo era la oveja negra y mi viejo hablaba pestes de mí porque me dejaba influenciar por Jimena.
Cabe destacar que mi viejo no le echaba porque le hubiera salido muy caro. #rata. Un tiempo después se empezó a correr el rumor de que mi viejo andaba con una mina, Pepita, que trabajaba los fines de semana en el bar. Pepita hablaba pestes de mi vieja, de mí y de mi hermana con el resto de los empleados del local. Estaba volada en dueña del bar, y las peleas tanto de frente como solapadas con Pepita eran constantes, y el clima de trabajo era horrible, al igual que los rumores. Incluso Jimena me confirmó que una vez los vio besándose, ¡puaj! XD. Otra que hacía mi viejo era hacerse el papá luchón y decir que estaba cansado. No volvía a dormir a casa, supuestamente se quedaba trabajando. Seguramente se iba por ahí con Pepita. El tema es que entre las peleas con Pepita, que mi viejo no hacía nada, y mi rebelión que generaba peleas con mi viejo, la relación se fue desgastando muchísimo. El clima era cada vez peor, hasta que finalmente le empecé a reclamar que me pagaran un sueldo. Esto generó otra discusión a los gritos con él. Sí, con todos los clientes tomando su café en el salón. Entonces él, como autoritario que siempre fue, que no sabe escuchar ni negociar, me dijo lo que rebasó el vaso. ¿Querés que te pague? Ese fue mi pie para irme a la mierda y dejarlo con el local solo. No, pero ahí tenías que decirle que sí. Bueno, sí, qué sé yo, no sé. O sea, ya es una pregunta obvia igual, es para agarrarse las piñas también, ¿no? Hoy en día tengo otra personalidad y pienso que además hubiera sido bueno dejarlo en evidencia a los gritos, diciéndole a todos los clientes lo que quería hacer con su hijo de 19 años, lo que estaba haciendo, que te venía explotando hace un montón de tiempo. Esa noche le escribí una carta, porque con él no se puede hablar. Siempre él tiene la razón e interrumpe. Diciéndole todo lo que me había hecho y lo que me había dolido de él. Y que había permitido esa situación con Pepita. Sobre todo me dolía que la persona que se suponía que me tenía que cuidar había permitido y generado todo esto. Se la dejé sobre la mesa de la cocina. Al otro día me levanto y tenía una notita de él que decía que estaba muy dolido por lo que yo le decía, pero que iba a contestar mi carta. Anita, ¿a vos te llegó la contestación? A mí, después de más de 10 años, tampoco. XD. Luego de un tiempo dejé de trabajar con él y me fui a hacer mi vida. No lo vi más. Él desapareció un tiempo pues en algo raro se metió y tuvo que cerrar el negocio de la noche a la mañana y esconderse. A mi hermana mayor la dejó sin trabajo y en la lona en víspera de Navidad. El tema es que después pasaron muchos más golpes en mi vida. Me terminé separando de Jimena. Falleció mi abuelo, que fue lo más cercano a un padre que conocí, y perdí todo en un incendio en mi casa. Mi viejo jamás apareció para preguntar cómo estábamos. La historia del incendio es larguísima para contarla aquí, pero básicamente me ayudaron a levantarme unos amigos que había conocido por la radio. El tema es que, como te conté en un vivo de Twitch, el año pasado cumplí mi sueño de editar mi disco. Empecé a trabajar en la difusión de redes sociales y YouTube. Mi viejo se enteró. Desde entonces... Y sí. No. Desde entonces me manda mensajes, solicitudes de redes que yo ignoro. Así como me dolió su silencio después de esa carta que escribí, él finge demencia y yo ahora le devuelvo más silencio. Incluso me lo he cruzado saliendo de mi casa y cual paparazo me perseguía diciendo: qué buena que está tu música. Ay no. No, qué doloroso igual, qué doloroso, ¿no? Qué buena que está tu música. Yo seguí caminando, pero por dentro soy: cállese, hombre horrible. ¿Quién le pidió su opinión? No sé por qué no me sale decírselo. Tal vez algún día lo haga. XD. Perdón, Anita, me quedó larguísima la historia. Fue muy difícil resumir. Sí me quedó pendiente de contar que yo fui el que le contó a mi vieja que él la engañaba con Pepita. Al principio no me creyó, pero por suerte 2 años más tarde se terminó divorciando. Te quiero mucho y gracias por hacer estos especiales, que aunque dure 5 horas lo vamos a ver hasta el final. Ay, creo que va a durar menos y va a llegar un mes más tarde, pero muchas gracias a vos por tu apoyo, por mandar tu historia.
Nada, yo siento sobre todo, yo leo sus mails y siento que los admiro un montón. Como que hay que contagiarnos de las energías que tenemos para superar estas cosas, porque vieron que... Bueno, nada, muchas gracias por escribirme. Siguiente historia. Mi padre violento y narcisista agonizante. ¿Podrá cambiar? Hola Anita, soy tu fiel seguidor Marshall. ¿Digo ese nombre? ¿Lo digo o no lo digo? Veo tu canal hace años y esta es la primera vez que te escribo un mail. Muchas gracias por todo tu contenido y espero sigas muchos años más. Ay Dios, estoy leyendo este mail un mes después. Ahora la historia. Es un poco larga, pero creo que muy interesante. Mis primeros recuerdos son violentos. A la edad de 4 años presencié y protagonicé la traumática separación de mis padres. A esa edad pude ayudar a mi mamá a echar a mi padre de la casa. Teníamos perros Rottweiler entrenados que seguían indicaciones de ataque y pude manejarlos para que defiendan a mi madre de los golpes de él. A lo largo de los años, mi padre atacaba nuestra casa con piedras y nos cortaba el suministro de gas, agua y electricidad, ya sea manejando los cables o cerrando las llaves de paso para molestarnos. Cuando cumplí 10, mi padre volvió a presentarse en mi casa, esta vez arrepentido de todo lo que había hecho y pidiéndome perdón, queriendo retomar una relación conmigo y mi crianza. Esto le duró poco, puesto que solo lo veía 2 o 3 veces por año. Él ya había formado otra familia y la perdió de la misma forma, violencia doméstica. Cuando cumplí 15, mi padre me regaló un nuevo celular. Me pidió el anterior para poder venderlo. ¿Quién podría imaginarse que se descargaría WhatsApp y empezaría a enviarle mensajes a mis contactos? Me pidió que le deje el chip para venderlo con línea incluida, pidiéndole fotos XXX para ver si yo era gay. Por supuesto, obtuvo lo que buscaba. Se apareció en mi secundaria a los gritos en su auto. Me dijo que esperaba que yo me muera de SIDA, que ya no sería su hijo y que no quería volver a verme nunca más. Yo todos esos años mantuve relación con mi abuela paterna y se puso de su lado, debiendo cortar lazos con ella igual, puesto que soy la desilusión de mi papá. Pude retomar contacto con mi abuela a los 18 y logré perdonarla. Tanto así que me pidió ayudar a cuidar una semana al departamento de mi padre, que se había ido de vacaciones. Grave error. Cuando volvió de viaje, me acusó de haberle robado plata y pertenencias de valor, entre ellos los celulares que le había quitado cuando tenía 15. Por supuesto, Anita, yo no toqué nada de eso. Cuando inició la pandemia, mi papá sufrió una serie de accidentes. Tuvo un pico de glucemia y lo internaron, descubriendo una diabetes muy avanzada y sin tratamiento, que hoy día está alterando su visión, irrigación en sus piernas y tiene hipertensión. Para poco tiempo después de eso, caerse del techo de su casa y romperse el pie en 3 partes. Como suponés, se quedó completamente solo por meses y decidí, con muchísimo coraje y fuerza de voluntad, ofrecerme a cuidarlo, puesto que estaba incapacitado de poder moverse o hacer tareas básicas sin ayuda de nadie. Él tenía una perra, una pitbull, que entró en depresión al no tener atención y estar encerrada, ya que, él no podía moverse. A las 2 semanas de cuidarlo a él y a su perra, sufre una hemorragia interna por un bolo fecal que los veterinarios no pudieron solucionar en esas 2 semanas. Fallece y debía enterrarla. Con el pasar de los meses, la actitud de mi padre fue mejorando a mi persona. Y pude decirle en la cara, al final cuando estás tirado en la cama como un muerto, el sidoso es el único que te cuida. Hoy día tengo 25. He logrado ir de vacaciones con mi padre y aunque hemos discutido por su homofobia y machismo patológico, es una persona que a base del sufrimiento y abandono está aprendiendo a apreciarme. No sé si lo hace por necesidad, ya que está completamente solo, por excepción de mi abuela, con la que mantiene relación, o simplemente está esperando el momento correcto para intentar destruirme nuevamente. Pero mi calidad de persona y quién soy no va a cambiar aunque traten de herirme. Gracias por el espacio y espero puedas leerme.
Tengo muchas historias con mi padre que con gusto puedo explayarme en otra ocasión. Te queremos mucho, Anita. Besos. Y yo no voy a decir nada. No voy a decir nada. No sé si decirte algo, porque veo que estás, qué sé yo, estás bien con tu padre. Tené cuidado igual. Yo te diría, tené cuidado, no te confíes. Cuidado. Anda a terapia y no te confíes. Nada más. Muchas gracias por mandarme tu historia. Siguiente historia. Psicópata, narcisista, monstruo. Hola, Anita. Hace poquito te envié una historia, pero ahora vengo con otra por el Día del Padre. Bueno, es más bien un resumen para explicar el tipo de persona que es mi progenitor. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Para describirlo, además de ser psicópata narcisista, es tranza, drogadicto, borracho, golpeador, violín, rata, agresivo, todo lo malo que te puedas imaginar, básicamente. Desde que soy chico y tengo uso de razón, él siempre golpeaba a mi mamá, estando embarazada de mis hermanos o no. Rompía vidrios hasta que le sangrara la mano. Se iba de gira con putas y volvía con sustancias encima. Engañaba a mi vieja, andaba completamente desnudo cuando tenía como 7 años, entre miles de cosas. Una vez, a mis 8 o 9 años, trajo una notebook a la casa que creo que era del trabajo, o la robó, quién sabe. Con mi hermano estábamos emocionados porque para la época y nuestra economía era una innovación. Yo soy tranquilo, pero mi hermano siempre fue muy exaltado. Yo soy el mayor. De tanto insistir, llegó un punto en el que mi progenitor empezó a gritar y destruyó en miles de pedazos la notebook, tirándola al piso. Todos nos quedamos en shock. Éramos niños, solo queríamos jugar. Otra cosa que hizo con mi hermano fue ponerle un cuchillo en la cara, en plan amenaza contra mi madre. De más grande incluso se drogaban juntos, hace no mucho. Cuando era adolescente quería ir a la casa de una nueva amiga. Ella vivía cerca del colegio y sola con la madre. En ese momento fue una de las tantas veces que tuve que vivir con él. Le pregunté si podía ir después del colegio a la casa de ella y entre tantas vueltas me dijo que sí, pero con la condición de que desde exactamente la hora de salida corría 1 hora para llegar a la casa de ella y que me iba a ir a buscar puntual. Otras veces, si llegaba literalmente 2 minutos contados tarde a casa después del colegio, me empezaba a preguntar por qué tardé tanto y dónde estaba. No te jodas, Anita, lit eran 2 minutos. Eventualmente y sin razón me terminó sacando las llaves de la casa y se las dio a mi hermano más chico. No podía salir ni al chino, solo al colegio, y después me tenía encerrado. Para poner en contexto, yo no hacía nada porque no era rebelde. Siempre fui el más tranquilo de los 4 hermanos. Él no lo hacía de padre protector, lo hacía para controlarme. Siempre tuve que cuidar y hacer el papel de padre de mis hermanos e incluso de mis propios padres. Específicamente en mi adolescencia, mi papel seguía igual. Hacía todo menos trabajar, aunque si podía me mandaba igual seguro. Me vivía gritando con insultos para hacer todo, y no tenía tiempo de dibujar o de hacer mi propia tarea ni nada. En una época, él tenía una novia. Eran igual de malditos los dos. Ambos le pegaban a mis hermanos, él encerrándolos en su cuarto y les pegaba para que yo no pudiera hacer nada, o los encerraba en un cuarto a oscuras. También les pegaba en el pasillo. Contexto, era un edificio hotel, había inquilinos en los pasillos, pero a él no le importaba. Y la novia era maestra jardinera. Le pegaba con cuadernos en la cabeza a uno de mis hermanos y no entendía la tarea. Es un niño al que le cuesta entender porque tiene problemas. Y sí, con un padre así, siempre tuvo epilepsia y eso le afectó mentalmente. Ambos nos gritaban y ella cuando se enojaba conmigo me dejaba sin comer. Eso incrementó el TCA que tengo desde los 12 años. Se vivía todos los días en gritos, golpes. Yo lo tenía que correr a él con cuchillos y patearle la puerta para que dejara de golpear a mis hermanos. Nos sacaba los celulares por no lavar bien un cubierto. Se reía de mí
todo el tiempo. Llegó un punto en el que mi mamá, que en ese momento no vivía con nosotros, pero se enteraba de casi todo, lo único que me dijo es que si pasaba algo, que me encerrara en el baño y llamara a la policía. Y al no sé qué del menor, claro, el ministerio del menor, la protección del menor, algo de eso de ser servicio al menor, de servicio de protección al menor. Nadie sabía cómo se llama. Obvio que ella se sentía la madre del año por decirme eso. Como si fuera una solución en vez de hacer algo por nosotros. Ella vivía en la joda. Sí, no, los padres ejemplares. No, ella también es cómplice de todo esto. Porque sabía todo y aún así no hacía absolutamente nada. Es igual de responsable al final, ¿no? No solo era con nosotros el quilombo, ya que en el mismo piso vivía mi abuela paterna con mi prima y su hija. En otro piso también vivía mi tío. Así que había gritos y peleas todo el tiempo. Llamaban a la policía incluso. Después de dudarlo mucho, a mis 15, 16 años, me escapé de la casa. No quería dejar a mis hermanos solos, pero era eso o suicidarme. Cosa que intenté después varias veces, por las secuelas que me dejó. Insistí mucho para irme a vivir con mis abuelos maternos. Tuve que hacer un quilombo ese día porque tenía poco tiempo para guardar mis cosas y encima no tenía llaves. Por suerte y de casualidad estaba mi prima, que obvio sabía todo y me ayudó a escapar. Cuando llegué a la casa de mis abuelos tuvieron que llamarlo para decirles que estaba con ellos, por si se le ocurría llamar a la policía al ver que no volvía. Escuché la llamada y el tipo pensó que me escapé de la casa porque me había peleado con mi novia de ese momento. Y fue signos de preguntas. ¿What? ¿Qué tenía que ver? Es una persona que nunca va a admitir que hizo algo mal o pedir perdón. Y si lo hace es para seguir manipulando. Eso es todo por ahora, Anita. Traté de resumir. Y obviamente no es ni un cuarto de la historia, ni las peores cosas que pasaron. Hoy en día tengo 21. Estoy agradecido de haberme escapado y cortado totalmente la comunicación con ese monstruo. Voy a terapia y aunque cuesta, intento estar mejor. Aunque cada caso es particular, espero que les sirva a alguien para que sepan que sí se puede salir y que la situación que estás viviendo ahora no va a durar para siempre. Puede ser muy difícil, pero hay soluciones aunque no sean inmediatas. No dejen que los tiren abajo de ninguna manera. Gracias por leer mi historia, si lo hiciste, y te deseo lo mejor, Anita. Muchos éxitos en todos tus proyectos, sos una genia. Muchas gracias a vos por tu historia, por compartir tu historia. Así que sí, esas van a ser las historias de hoy, porque son muy fuertes. Y vamos con pequeñas dosis de esto, ¿no? Para así, ¿no? Porque así después descansamos de todo esto. Ahora está la parte del abrazo grupal. Nos decimos cosas lindas, nos decimos que todo va a estar bien, ¿no? Lloramos un poquito, nos reímos, nos contamos un chiste, nos pasamos un par de memes y nos recomendamos una serie en la sección de comentarios de abajo. Tengo más mails todavía sobre el Día del Padre. Sobre padres narcisistas, psicópatas, el título que quieran. Si tienen historias que quieran contar sobre sus padres, sobre sus madres, sobre amigos narcisistas, hermanos. Ahora viene el Día del Amigo. Podríamos ser amigos psicópatas. Amigos psicópatas. Pero si tienen más historias sobre padres psicópatas, pásenlas. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo por leerlas. Pasa que son igual todo, la verdad que las de madres también me suelen emocionar bastante, pero con estas tengo que hacer un esfuerzo como para disociar un poco. Hay que hacer la disociación, pero es muy importante leerlas también, ¿verdad? Así que si tienen historias sobre padres, madres, amigos, hermanos, psicópatas, narcisistas, pueden mandarlas a anitareacciona@gmail.com. Y eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que les haya hecho compañía. Muchas gracias a todos por mirar. Muchas gracias a los miembros y a los Patreons. Sin ustedes esto no sería posible. Recuerden suscribirse, darle like.
Así terminaban mis videos, no me acuerdo. Recuerden suscribirse, darle like, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye bye.